Bienvenidos amigos a un nuevo programa con la ciencia. Estamos con la doctora Mercedes González, directora del Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. Como ustedes pueden ver, estamos en este ambiente con Ricardo Palma, que nos está guiando, y nos vamos a dirigir al Museo de Historia Natural, dirigida por la doctora Mercedes González. Este museo ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura. Acá tenemos entonces que se ha celebrado. El Día Mundial de los Océanos, que se celebró el 8 de junio, y este museo ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Cultura. ¿De qué se trata este museo, estimada doctora Mercedes González? Muy bien, vamos. Aquí tenemos las personas que colaboran en el museo, que generalmente son estudiantes, egresados, y también vienen de otras universidades. También. Bueno. Por ejemplo, tenemos allí a Mauro, que es de la Villarreal. Tenemos también a un paleoartista que nos apoya con todo lo que es las maquetas. Ahí tenemos a Ángel, que es de la Villarreal. Y hay gente también de San Marcos, ellos son de la Ricardo Palma, ¿no? Son egresados de la Ricardo Palma, y el técnico Rubén Guzmán. Muy bien, entonces vamos a ver que nos cuente la historia de la vida. Estamos con Andrea Villaseca, que nos va a explicar entonces todo lo que ocurría hace ¿cuántos millones de años? Vamos a empezar con lo que es el precámbrico, después avanzamos con el paleozoico, el mesozoico y al final el cenozoico. Bueno, yo soy egresada de esta casa de estudios, especialista en paleontología de invertebrados. Acá tenemos lo que son la clase trilobita, llamada trilobita porque su cuerpo está dividido en 3 segmentos, ¿no? La cabeza, la parte anal y la parte final. Había mucha diversidad de trilobites. Le voy a comentar más con la paleontología peruana. Trilobites se han encontrado en lo que es Puno, en Ayacucho. Son especies aún no estudiadas. Y las que tenemos en exposición son de otros países, pero pronto, en un futuro, esperamos ya contar con las especies peruanas, ¿no? La clase trilobita es muy importante porque se diversificó un montón, como podemos ver atrás. Son fósiles guías, es decir, que nos dan la edad de las rocas, lo cual es muy importante para los geólogos, ¿no? Para poder datar, para saber a qué edad pertenecen ciertas formaciones, y búsqueda de recursos, ¿no? Que es muy importante para lo que es la Carta Geológica Nacional. Los trilobitas, ahora les explico cómo es esto de datar. Por ejemplo, si encontramos un género en especial, por ejemplo, ese que dice Eumeuloidea, podemos saber que estamos en el Cambriano, ¿no? No todos los fósiles tienen esa característica. Siguiendo con la paleontología de invertebrados, vamos a ver algunos equinoideos o moluscos. Lo importante de esto que queremos ver es la evolución del erizo. La evolución del erizo, ya que todos tenemos la idea que los erizos son, bueno, aquí tenemos un erizo actual, así las con espinas, ¿no? Pero no siempre fue así. Los fósiles nos cuentan que los erizos tenían espinas bulbosas, como pueden ver ahí. Toda esta diversidad de erizos nos ha permitido comprender cómo ha ido cambiando estos invertebrados a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso es importante la paleontología, para saber la evolución de la vida en la Tierra. Acá tenemos los amonites, que es otra clase. Acá en Lima tenemos amonites en lo que es Morro Solar, Puente Inca. Son muy importantes porque igual que los trilobites son fósiles guías. Es muy importante cuidar nuestro patrimonio paleontológico, ya que Perú cuenta con especies únicas acá de fósiles, ¿no? Por ejemplo, en Morro Solar tenemos lo que es Fabrella lorensis o Raimondicera fluckeri, ¿no? Que son especies solamente que se encuentran acá. Los amonites son los antepasados de los cefalópodos, o sea, de los pulpos. Y se clasificaban por sus costillas, por sus tubérculos. Algunos, si pueden ver, tienen como que unas protuberancias, no sé si lo logran enfocar bien. Eso también los clasificamos así, ¿no? Por su tipo de costillaje o por sus lóbulos, ¿no? Después aparecieron ya los primeros agnatos, que son los peces que tenían la mandíbula fusionada. Nosotros podemos articular nuestras mandíbulas, pero ellos las tenían fusionadas. En realidad, como podemos ver atrás, la fusión de la mandíbula
se hizo con la unión de los arcos branquiales, esos que vemos en rojito. Esos 3 arcos branquiales se fusionaron y dieron origen a la mandíbula. Son los primeros 3 arcos branquiales, ¿no? A lo que vemos actualmente. Tenemos acá los placodermos. Este es un placodermo, por ejemplo. Placodermo clásico. Después tenemos este espécimen que es muy importante, que es el Otracanthus eckenbergi. Es un tiburón de pantano. Fue encontrado en Alemania. Actualmente sabemos que los tiburones son de agua dulce, pero este tiburón, de agua salada, pero este tiburón es de agua dulce. Es muy, muy importante, ya que nos permite ver cómo los organismos se han ido adaptando a diferentes medios, ¿no? También Perú cuenta con gran cantidad de dientes de tiburón que han sido encontrados, por ejemplo, en lo que es Ucucaje, en Ica. Si usted va caminando por Cerro La Bruja, hemos hallado dientes de tiburones que vivían acá hace unos miles de años, ¿no? Tenemos los peces con mandíbulas. Ya se desarrolló la mandíbula, como habíamos estado viendo, anatos, y ahora los peces con mandíbulas, ¿no? Lo que les puedo decir de acá es que la mandíbula es algo evolutivamente muy importante para los seres vivos, ¿no? Porque permite desgarrar el alimento, mascarlo. Después aparecieron los anfibios. Sí, los anfibios. Y acá lo que le puedo decir es que ya dejamos el mar. Si habíamos empezado un ambiente marino, empezaron a conquistar la tierra firme. Ahora vamos a cambiar de guía. Estamos ahora con Ángel Alzamora, biólogo, quien nos va a contar la historia de los vertebrados, que empezó hace ¿cuántos millones de años? Aproximadamente 300, un poquito más, millones de años. Muy bien, cuéntanos, ¿qué nos muestra el museo? Justo acá vamos a entrar ya a lo que vendría a ser este es algo muy importante, que es justamente la aparición de los anfibios. Básicamente, para diferenciar a un anfibio y un reptil son 2 cosas bien puntuales. Una es la piel. Los anfibios tienen lo que se conoce como respiración cutánea, o sea que cuando tocas, por ejemplo, un sapito, una rana, en la actualidad vas a encontrar que siempre es húmeda su piel, porque básicamente respiran a través de ella. Si no fuera por eso, básicamente se secarían y se morirían. Y 2, vendría a ser el tipo de huevo, el huevo amniótico, que es muy, pero muy importante. Un huevo amniótico es un huevo que tiene una especie de cascarón duro que le sirve justamente para evitar que pueda perder lo que vendría a ser el agua. Básicamente es la gran diferencia. Y ya a partir de acá, todo lo que vamos a ver a continuación vendría a ser ya la época siguiente, que vendría a ser la Mesozoica, la edad de los reptiles, la época de los dinosaurios. Comenzamos por acá, por favor. Vamos a ver entonces los dinosaurios, que tanto encantan a los chicos, ¿no? Sí, no solamente los dinosaurios. El periodo mesozoico, la edad secundaria, se conoce justamente como la edad de dinosaurios porque ellos fueron la forma de vida predominante, pero no solamente fueron ellos. En los mares, por ejemplo, como los que vamos a poder observar acá, que son reptiles marinos, también había seres bien, pero bien grandes. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar una lagartija prehistórica, se llama Quechosaurio, y se ha encontrado en China. Como puede observar, tiene entre los dedos lo que se conoce como membranas interdigitales, muy parecido a lo que vendrían a ser las patas de un pato. Luego, a partir de ahí, van a comenzar a seguir reptiles marinos, como los que vamos a encontrar en la parte de acá. Es la vértebra y el diente del ictiosaurio. Ictiosaurio viene de reptil pez, justamente porque el animal que puede observar acá, a primera vista uno lo puede confundir con un delfín o con un pez espada, pero en realidad va a ser un animal que está cercanamente emparentado con los reptiles actuales y está tan especializado en viralmente acuático que ya no puede volver a la tierra, se quedaría varado. Acá abajo vamos a encontrar lo que vendría a ser el diente del mosasaurio. El mosasaurio es un gran reptil marino que vendría a ser el equivalente al tiranosaurio rex, pero en el mar. Puedan llegar a medir hasta unos 16 metros de largo. Y al costado vas a encontrar al diente del plesiosaurio, que son reptiles que pueden tener hasta unas 70 vértebras en el cuello, que tienen cuellos muy, pero muy alargados, que lo utilizan como una especie de sedal para ir dentro de los carnosos pescados y así poderse alimentar. Como se dan cuenta por el tipo de dientes, son abusados, tienen forma justamente de arpones, para el momento de atrapar los pescados pueden evitar justamente que se puedan escapar. Son muy especializados en el ambiente marino. Y a continuación vamos a encontrar otro tipo de reptil marino que todavía nos acompaña. En este caso vendrían a ser las tortugas, que aparecieron hace unos 200 millones de años. Son animales muy resistentes que han sobrevivido a muchas extinciones, incluyendo los dinosaurios, que prácticamente no han cambiado mucho en su forma. Ya por acá vamos a poder observar lo que vendría a ser al grupo de los pterosaurios. Estos, muchas personas piensan que son dinosaurios voladores,
lo cual no es cierto, pero sí son reptiles voladores, aunque no tienen nada que ver ni con las aves ni tampoco con los murciélagos. En este caso vas a ver restos de un tapellera, que es un pterosaurio que se ha encontrado en lo que actualmente vendría a ser el Brasil. Y es un claro ejemplo cómo generalmente encontramos los fósiles, ni completos ni ordenados, hechos como un rompecabezas. Y acá arriba vamos a poder encontrar la reconstrucción del que se conoce como Dimorphodon, que es un pterosaurio típico. En el caso, por ejemplo, de los pterosaurios, todos se caracterizan porque un dedo ha crecido para poder formar lo que son las alas. Justamente de ahí viene su nombre. Pterosaurio significa dedo al lado. Sus alas, básicamente, al igual que los murciélagos actuales, son de piel, expuesto que son transparentes. Y en este caso, el Dimorphodon, puedo observar que tiene dientes muy afilados en forma de clavos que le sirven para atrapar a su presa. De ahí viene justamente su nombre. Dimorphodon significa dientes de dos diferentes formas. Y aparte de eso, posee una cola bastante larga que le sirve a manera de timón para poder variar de dirección en el aire. Era muy importante para ellos. A continuación vamos a poder encontrar, ya entrando ya al grupo de los dinosaurios. La principal diferencia entre un dinosaurio y un reptil en la actualidad es la posición de lo que vendrían a ser sus extremidades. Al igual que nosotros, como puedes observar, sus extremidades son rectas. Y le sirve justamente para darle mayor velocidad y mayor destreza. Si usted, por ejemplo, observa un reptil actual, todos tienen las patas de los costados. Justamente de ahí viene la palabra reptil, los que se arrastran, los que rectan. Y el que ves acá es uno de los dinosaurios más conocidos, es pariente del famoso Velociraptor. En este caso se conoce como Deinonychus, que literalmente significa garra terrible, no por las garras que vas a encontrar en la mano, sino por la garra que vas a encontrar en el pie. Esta garra es muy parecida a las garras de los gatos que tenemos en nuestras casas. Es retráctil, o sea que tiene la capacidad de contraerse y de extraerse a voluntad. Lo utiliza como un cuchillo para poder cortar y rebanar lo que vendría a ser a sus presas. Y son animales muy, pero muy inteligentes. Pueden llegar a correr hasta unos 80 kilómetros por hora, convertirlos en animales muy, pero muy peligrosos también. Y actualmente sabemos, por ejemplo, que también son muy cercanos a las actuales aves, tanto así que sabemos que tienen su cuerpo cubierto de plumas. Por acá, por ejemplo, vamos a poder encontrar otro tipo de fósiles de animales acuáticos, que este vendría a ser un pantano prehistórico encontrado en Alemania. Vas a encontrar, por ejemplo, restos de especies como el amnia, anfibios como las salamandras, los sapos, reptiles como la iguana que ven acá. Y en la parte de abajo vas a encontrar al grupo de las aves, en este caso una garza, muy semejante a las actuales, al ibis, que es un ave también que tiene el pico curvo, especializada en ambientes acuáticos, al mismo pichón de él, y finalmente a la esquina final vas a encontrar lo que vendría a ser una musaraña, que es una clase de mamíferos. Por acá, a continuación, vamos a ver el grupo de otro tipo de fósiles. Por si acaso, los fósiles no solamente es el mismo animal, sino también incluyen parte de su comportamiento. En este caso vendrían a ser restos de lo que se conocen como los oolitos, que son los huevos fósiles, que también se pueden fosilizar. Te dan una gran cantidad de información acerca del desarrollo y también del proceso de crianza de los dinosaurios, que actualmente, por ejemplo, sabemos que sí los criaban. Si queremos, por ejemplo, saber a qué especie pertenece, lo que hacemos es erosionar el cascarón y vamos a encortar el embrión aquí en formación. Este, por ejemplo, vendría a ser la copia de un huevo de un tiranosaurio rex, más o menos de ese tamaño son. Y como se dan cuenta, son alargados, son elípticos, y encontrar que es rugoso porque tiene los poritos que le sirven para poder respirar. Claro, una creencia popular piensan que los dinosaurios, al ser animales muy grandes, también ponen huevos bastante grandes, lo cual no es cierto. El huevo más grande encontró un dinosaurio es tamaño aproximado de una pelota de básquetbol, no es más grande que eso, porque si no, no podía respirar dentro del cascarón. A continuación vamos a poder observar lo que vendrían a ser restos de los coprolitos, que son los excrementos fosilizados, que también son muy importantes porque tienen información acerca de la dieta, los alimentos que consumían, y también, como puedo observar acá, vas a encontrar restos de hueso, por lo tanto es de un animal carnívoro. En el caso del que encontremos acá en vivo, vamos a encontrar restos de hojas, ramas y semillas, por lo tanto es un dinosaurio herbívoro. De una gran cantidad, tanto la dieta, enfermedades y metabolismo que puede tener. Y por acá vamos a poder observar otra clase de dinosaurio herbívoro, se conoce como ginzosaurio. Así encontré lo que actualmente vendría a ser China y medía cerca de unos 7 metros de largo. Esta clase de dinosaurio, por ejemplo, se caracterizaba por tener los dientes bastante desarrollados. Dentro de la boca podemos encontrar hasta 1200 en constante crecimiento. El grupo, por ejemplo, dinosaurios se caracterizan por tener las patas delanteras muy semejantes a nuestra mano. Inclusive vas a poder encontrar que tiene un pulgar oponible, que le sirve para poder manipular los objetos, en este caso empinarse y poder llegar a las ramas altas de los árboles.
Acá vas a encontrar otro tipo de hueso, en este caso vendría a ser del grupo de los saurópodos, que son los dinosaurios más grandes que han vivido sobre la Tierra. Los que popularmente ustedes conocen como los cuellos largos, ¿no? Como los brontosaurios o como los diplodocus. Y a continuación vamos a encontrar a un dinosaurio depredador también bastante grande. El que pueden observar acá se conoce como alosaurio. Llega a medir hasta unos 12 metros de largo y ha sido descubierto en lo que actualmente vendría a ser Estados Unidos. Tenía dientes afilados hasta unos 38 dentro de la boca, un par de cuernos sobre los ojos y grandes garras, como ven en la parte de acá, que eran curvas muy parecidas a los gatos. Cabe resaltar, por ejemplo, que a diferencia de nosotros, las garras de dinosaurios estaban hechas a base de hueso, por lo tanto eran tan fuertes y resistentes como nuestros dientes. Esa gran cola que ves ahí, que es casi la mitad del cuerpo animal, le sirve como contrapeso para poder caminar y también para poder hacer cambios bruscos de velocidad cuando está persiguiendo a su presa. Este, por si acaso, es anterior al Tiranosaurio Rex. Vendría a ser algo así como su ancestro, porque es mucho más antiguo, desde el periodo Jurásico. Por acá vamos a poder observar lo que vendría a ser otra clase de dinosaurios. El que ves acá se conoce como Equimonthonia y es del grupo de los dinosaurios conocidos como acorazados. Y a simple vista uno se da cuenta por qué. Desde la cabeza, que parece un casco, y a lo largo de todo el cuerpo está cubierto de placas y espinas. Es por eso que parece la combinación entre un erizo y una tortuga. Es justamente para poder defenderse. Era como un tanque prehistórico. Van a observar, por ejemplo, que tiene las patas muy cortas y el cuerpo bien ancho, para evitar que lo puedan atacar por los costados. Y aparte de eso, las espinas, como están sobre el cuerpo animal, tienen también la capacidad de moverse a voluntad. Esta clase de dinosaurios, por ejemplo, dentro de sus costillas se puede encontrar este tipo de huesos, este tipo de fósiles, perdón, que vendrían a ser los gastrolitos, que son piedras estomacales. Al igual que las aves actuales, ellos tienen como una especie de molleja y tragaban piedras para ayudar a hacer todo el proceso digestivo. Por acá vamos a encontrar también uno muy famoso, que es del grupo del Triceratops. Su nombre significa cara con 3 cuernos. Vas a encontrar 2 cuernos grandes sobre los ojos y acá debería estar el tercero como un rinoceronte. Pero les puedo asegurar que el que ves acá no es que le hayamos cortado, sino que simplemente no está completamente desarrollado. El que ves acá todavía es una cría. Como se da cuenta, por ejemplo, en la imagen, los triceratops pueden llegar a medir hasta unos 9 metros de largo por cerca de 5 metros de altura. Son mucho más grandes que un elefante. Su boca se parece mucho a un pico de un loro. Tiene esta forma para, como una tijera, poder cortar la vegetación. Y con los dientes planos, muy parecidos a las vacas actuales, son para poder masticar. Los cuernos eran defensivos y también para poder hacer luchas territoriales entre ellos. Y esa gran placa que ves ahí, que era parte de la cabeza, que muchos piensan que es como un escudo, no es tanto así, porque si ustedes, por ejemplo, lo observan con mayor detenimiento, se dan cuenta, uno, que tienen orificios, que son para aligerar el peso, y dos, que estaba ricamente inervado lo que vendrían a ser venas y arterias, estaba lleno de sangre. Y más que como un escudo, le servía como una especie de abanico para poder refrigerarse. Cuando tenía mucho calor, llevaba sangre hacia la cresta y eso hacía que le bajara la temperatura. Y está al costado de su contemporáneo, el que vendría a ser el famoso Tiranosaurio Rex. Su nombre significa lagarto tirano rey. Llega a medir hasta unos 13 metros de largo, tan largo como un autobús, por unos 5 metros de altura. Tan alto como una casa en unos 2 pisos y pesa como un elefante, cerca de unas 8 toneladas. Acá vas a encontrar lo que vendría a ser su boca, que mide casi 2 metros. Dentro de su boca vamos a encontrar unos 60 dientes, como los que le voy a mostrar a continuación. Llegan a medir hasta unos 20 centímetros de largo con todo y raíz y como pueden observar son anchos, no están hechos para cortar, básicamente están hechos para ejercer presión y romper los huesos. El Tiranosaurio Rex tiene la mordida más fuerte de todo el reino animal, equivalente a unos 6 cocodrilos. Él sin mucho problema puede partir un camión por la mitad. Y como puedo observar, sus dientes son de diferentes tamaños porque están en diferente proceso de crecimiento. Tienen la capacidad de poder regenerar los dientes como los cocodrilos actuales. Y aparte de eso, si usted por ejemplo se acerca, encontrará que a los bordes de los dientes tienen una especie de serrucho incorporado, un borde cerrado, como los dientes de un tiburón, que le sirve para ir cortando a medida que va ejerciendo la presión. Y tanto el Tiranosaurio Rex como el Triceratops están juntos porque han sido contemporáneos. Han vivido en Estados Unidos hace unos 65 millones de años. Ya entramos una vez que pasamos a la época de los dinosaurios, vamos a entrar a la edad de los mamíferos, a lo que se conoce como la famosa edad de hielo. Acá vamos a poder observar restos del famoso mamut. Los mamuts son parientes cercanos de los elefantes, no son sus ancestros por si acaso, ya había elefantes conviviendo con estos, solo que estos son de clima mucho más fríos. Se caracterizan por tener colmillos muy grandes que pueden llegar a medir hasta unos 3 metros de largo.
Son grandes y curvos, uno para defenderse de los carnívoros y dos para poder buscar su alimento. Les sirven como unas palas para poder excavar debajo de la nieve y encontrar tanto las raíces como las semillas enterradas. Y como usted sabrá, están hechos del famoso marfil, el oro blanco. Al costado vas a encontrar a su depredador, al tigre diente de sable, el Smilodon fatalis. Esta es la especie que tenemos, por ejemplo, también acá en el Perú. Se llaman así porque posee colmillos que miden hasta unos 25 centímetros de largo. Y son tan grandes que incluso cerrando la boca lo vas a encontrar fuera de ellos. Que están diseñados para cazar justamente presas muy grandes como son los mastodontes o los mamús. Con un corte certero en lo que vendría a ser la yugular, matan a presas bien, pero bien grandes. Por si acaso no son más grandes que un león, pero con esos colmillos pueden cazar presas mucho más grandes que ellos. Al costado vas a encontrar restos, la cabeza de un oso de las cavernas, un oso cavernario, que es un oso que vivió en el último de hielo y cuando se paraba pudo llegar a mí hasta los 3,5 metros de altura. Justamente se llama oso de las cavernas porque la mayoría se encontró en cuevas, invernando. Y abajo vamos a encontrar uno que hemos encontrado acá en Perú. El que ves acá son restos de lo que vendría a ser la mandíbula inferior de un estegomastodon, que es un tipo de mastodontes que hemos encontrado acá, por ejemplo, pero acá también en Lima, hasta la última de ayer, hace unos 15.000 años, había animales de estos paseándose por lo que actualmente vendría a ser Lima. En Pasamayo, por ejemplo, se han encontrado. Como se dan cuenta, sus dientes son tan juntos que parecen unos solos. Es lo que se conoce como una placa dentaria. Y le sirven para poder comer material vegetal muy duro, como son las cortezas o también las raíces. Bien, hasta aquí acabaríamos la parte de paleontología. Estamos con Mauro Guamaní, biólogo, experto en invertebrados, en el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. Mauro, cuéntanos. Bueno, ¿qué tal, doctor? Aquí les presento toda una colección de lo que son los animales invertebrados. La mayoría de estas especies que pueden encontrar acá son extraídas o colectadas en el Perú. Prácticamente todo el 99%, ya que hay una concha que es extraída de otro lugar. Aquí les voy a presentar el primer grupo, que son los nidarios, el grupo, por decir, el filo más antiguo que puede existir en todo reino animal. Estos pues, originaron en el Cámbrico y con una de las especies más representativas podemos ver la medusa, una especie de forma gelatinosa que posee unos tentáculos delgados cuya estructura se llama nidocitos, capaces de inyectar veneno y poder paralizar o envenenar a sus presas. Recordemos que la mayoría de ellos son carnívoros. Son muy antiguos, no poseen un tubo digestivo muy primitivo. Acá le podemos presentar en la foto de acá lo que son las anémonas. También pertenecientes a los nidarios, son de forma nidacésil. Como pueden ver en esos tentáculos acá, también poseen los llamados nidocitos. Aquí podemos, como ya podemos ver, es un coral, una especie muy particular, a diferencia de todas, que tienen forma tubular, pero esta especie tiene forma ramificada, ¿sí? La mayoría de ellas sirve como que son tan importantes para poder hacer hábitat de los muchos peces tropicales, como los arrecifes de coral. Ese se le llama su ambiente. Y acá le podemos presentar lo que son los moluscos. Moluscos porque son de cuerpo macizo, la gran mayoría. Acá podemos ver lo que son los chitones, quitones en general, conchas, caracoles y lo que son los cefalópodos. Comenzando con... Caracoles. Sí. Caracoles. ¿Y? Caracoles, conchas y cefalópodos. Comenzando acá por los chitones. Habitan mucho en lo que son la zona intermareal, en las zonas rocosas en general. Son moluscos caracterizados, ¿por qué? Porque tienen 8 placas para adherir a las tierras y se alimentan de fitoplancton adherido en las rocas. Aquí podemos ver lo que son los bivalvos, las llamadas conchas. Una de las especies más representativas, podemos ver acá lo que es la concha de abanico. Una especie muy importante que tuvo una gran importancia en la época preincaica e incaica, que son los famosos espóndilos. Importante en la época de la cultura mochica, chimú, en la época del Tahuantinsuyo, simbolizaba un símbolo de poder. Tenía mucho mayor valor que el oro. Acá podemos ver lo que son las ostras, que tienen la capacidad de fabricar las famosas perlas, cuyo periodo puede demorar entre los 25 y 20 años. Acá podemos ver una otra colección podemos ver que la mayoría de estas son de importancia gastronómica y económica. Acá podemos ver almejas, navajas, conchas de diversas formas y tamaños. Acá introduciéndole lo que son los gasterópodos. Los gasterópodos se caracterizan ¿por qué? A diferencia de los bivalvos, ellos tienen una conchilla enrollada, ¿sí? Comenzando acá los más primitivos, que son las fisurelas o lapas, que son muy comunes en las playas peruanas. Acá podemos ver
a lo que son el famoso pututo o caracol pollito, que servía como instrumento incaico para poder iniciar las ceremonias. Acá podemos ver lo que son también las diversas caracoles de muchas formas. Hay caracoles que tienen la forma presentan tubérculos, costillas de muchas formas y tamaños. Acá podemos ver lo que son los cefalópodos. Los cefalópodos, a diferencia de otros, ellos no tienen una estructura dura. Ellos comprenden lo que son los calamares y los pulpos, y en su antigüedad también lo que fueron los amonites, ¿sí? Acá podemos ver aquí caracoles terrestres, que en su mayoría habitan en las zonas amazónicas de Perú. Seguimos con este paseo en el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma, y es el estudiante en biología es Gabriel Arcaya quien nos va a explicar un poco estos animalitos que nos causan mucho temor, las arañas y similares. Cuéntanos, Gabriel. ¿Cómo no? A ver, acá continuamos con el filum de los artrópodos, los animales más diversificados que tienen patas articuladas. Acá tenemos el grupo de los crustáceos, representado por los cangrejos, langostas, krill, entre otras especies. Por acá tenemos los artrópodos ya exclusivamente terrestres, los arácnidos. Ahí tenemos una muestra de tarántulas, los miriápodos, representados por los 100 pies, los 1000 pies, y la clase insecta. Bueno, dentro de los insectos tenemos una inmensa variedad: escarabajos, cucarachas, grillos, saltamontes, cigarras, entre otros, pero órdenes principales tenemos los dípteros, los coleópteros, los lepidópteros, por ejemplo, por acá, mariposas, esfinges y polillas, de vistosos colores, obviamente todos ellos por sus escamas, como podemos ver por aquí abajo. La mayoría de hábitos nocturnos. Y por acá ya los equinodermos, animales con espinas en la piel, exclusivamente marinos. Tenemos pepino de mar, erizos de mar, las estrellas de 5 brazos, así como de muchos más brazos, como las estrellas Sol o Sol de mar. Bueno, todo esto es entonces reciente, eso se puede ver. Animales actuales, obviamente. Actuales. Ahora estamos con Rubén Guzmán, que nos va a explicar los vertebrados, que son con quienes convivimos, ¿no es cierto? En esta sección. Claro, más bien somos parte de este grupo de los vertebrados, y todo comenzó con este pequeño animal llamado anfioxo. Es el punto de partida. De acá tenemos lo que son los peces cartilaginosos, como los tiburones y las rayas. Ya con los peces óseos tenemos acá los distintos tipos de anguilas y congrio. Y acá tenemos algunas especies de peces que son de la Amazonía, principalmente, lo que son los bagres, todos esos. Es interesante ya recalcar que este es el famoso cabrito de mar, que actualmente es un grupo que está protegido internacionalmente. Acá tenemos lo que vendrían a ser los anfibios, que están representados por lo que son las ranas y sapos, las salamandras y las cecilias. La clase de los quelonios agrupa todo lo que son las tortugas, la clase de los eusúqueos a lo que son las 23, 24 especies de caimanes, cocodrilos, aligatores y gaviales. En los reptiles, aquí viene un poco la parte interesante porque muchos son temidos, como las serpientes. Luego acá tenemos una fisbena al fondo, que no es serpiente, sino algo intermedio, y las lagartijas. Otro grupo de reptiles actualmente incluidos son las aves. Acá tenemos al cóndor andino, en este caso es un ejemplar de hembra, de adulto. Luego tenemos otras especies que son, por ejemplo, de importancia comercial incluso, como el guanay, que produce el guano. Otras que son ya típicas, por ejemplo, de lo que son la corriente de Humboldt, como el famoso pingüino Humboldt. En lo que venían a ser los mamíferos, acá tenemos algunas especies bastante representativas, como este que está acá, que es el perro de montes, Phytos venaticus, que se encuentra en peligro crítico de extinción. Luego acá tenemos al armadillo de 9 bandas, y este que está acá es el cráneo de un lobo marino chusco macho adulto. Y para terminar, acá tenemos a un cuatí de nariz blanca. Y acá tenemos ya a los primates, que es nuestro grupo de mamíferos, con el atelesqueme, que es un maquisapa peruano, y acá tenemos al pequeño Sanguinus imperator,
conocido también como tití emperador. Muchas gracias, estimado profesor. Bueno, pero doctora González, no solamente se trata de animales, también hay plantas aquí. Así es. También Cuéntenos, tenemos ¿qué nos plantas. muestra? Lo que sí voy a decirles es de que aquí también hay un grupo de chicos que hacen guía de esta parte del área de botánica. Y lo que queremos presentar aquí es fundamentalmente la evolución de las especies. Nosotros empezamos siempre a conocer a las plantas a partir de algunos organismos unicelulares, procariotas, como son las cianobacterias. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el nostoc, que se le conoce también como Murmunta cushuro, que se encuentra en las lagunas, ¿no? En las partes, diríamos, laterales de las cochas, de las lagunas, ahí encontramos. Y este nostoc tiene aproximadamente, según estudios, más o menos el 90% de agua, pero también tenemos una gran cantidad de proteínas, ¿no? Es bastante utilizado como alimento. Por eso es que nosotros lo encontramos casi siempre en los mercados, a la venta para poder utilizarlo en las comidas, ¿no? Luego, estas son prácticamente cianobacterias que encontramos en ambiente continental. Pero también vamos a encontrar algunas cianobacterias que pertenecen o se encuentran en ambiente marino, ¿no? Como en este caso. Este de aquí corresponde a este de acá. Creo que acá. Esto es así, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer ver aquí, qué cosa es, más o menos cómo es que se han originado las plantas, porque si estas ya son cianobacterias, entonces ya como que tienen algo de clorofila, y nosotros vamos a ver otro grupo, que es el reino protista. En el reino protista encontramos organismos unicelulares de vida libre, también podemos encontrar algunos organismos unicelulares que son parásitos, ¿no? También vamos a encontrar en este grupo ahora, se encuentran algunas algas, no solamente microscópicas, sino también las algas macroscópicas, que las encontramos principalmente en el mar, como son las clorofitas, las feofitas y las rodofitas. Y las coloraciones se deben justamente a los pigmentos. Y a partir de las algas verdes, como es el caso de las carofitas, es que ya empieza las carofitas todavía viven en un ambiente acuático, pero ya después de eso pasan a un ambiente terrestre, como es el caso de los musgos. Los musgos es un grupo de organismos que ya están habitando la tierra, pero necesitan siempre de agua, ¿no? Entonces, como que estas todavía no tienen un sistema vascular, como podemos encontrarlos en el otro grupo, que son los helechos, que son las pteridofitas. Y ese ya pertenece al reino Plantae. Entonces, en el reino Plantae nosotros encontramos organismos cormofitos, que ya tienen algo de raíz, de tallo, de hojas, pero básicamente el sistema vascular, que está constituido por el xilema y el floema. Entonces, a partir de aquí hasta todas estas muestras que estamos observando, corresponden a plantas con sistema vascular. Pero para poder seguir diferenciando, clasificando, agrupando, tenemos que tomar en cuenta el tipo de reproducción. Aquí, por ejemplo, tenemos la reproducción que es por medio de esporas, ¿no? Donde se encuentran los oros en la parte del en vez de las hojas, de los helechos fundamentalmente, y entonces esa es su forma de reproducción. Pero en cambio aquí nosotros vamos a ver que la reproducción ya es a partir de las semillas. Entonces nosotros aquí podemos encontrar un grupo de plantas que tiene las semillas al descubierto, o sea que yo lo puedo mirar, pero por otro lado tenemos otro grupo de plantas que tienen las semillas cubiertas por medio de lo que son los frutos. Entonces aquí tenemos plantas con frutos, aquí tenemos plantas con semillas al descubierto. En este grupo de plantas podemos nosotros señalar que las cicadáceas, por ejemplo, estos tuvieron sus ancestros en el Jurásico, junto con los dinosaurios, prácticamente ellos han convivido, como muchas otras gimnospermas que nosotros tenemos actualmente, como es el caso del pino, como es el caso del ciprés, ¿no? Y como es el caso del ginkgo. El ginkgo en realidad es una gimnosperma muy importante porque inclusive ha sobrevivido las bombas de Hiroshima, ¿no? Y actualmente se están utilizando también como plantas medicinales, porque se sabe que para el Alzheimer es muy, muy bueno. Entonces permite una buena circulación de la sangre y todo, ¿no? Entonces aquí tenemos otra planta también importante que es la efedra, y las efedras también son plantas medicinales que se utiliza principalmente
como diurético. Y hablando de plantas, que también nosotros utilizamos generalmente el pinisol. El pinisol es justamente de los extractos o de la resina que tienen los pinos, ¿no? Entonces le da pues un aroma especial y aparte de ser aséptico, ¿no? Y aquí tenemos, como les decía, las plantas que ya tienen frutos, o sea, las semillas que están cubiertas. Y aquí, en cambio, tenemos la mayor parte de plantas que nosotros conocemos. Entre ellas están las plantas medicinales, las plantas alimenticias, las plantas que sirven de cobijo, las plantas que sirven de abrigo, las plantas que sirven como combustible, las plantas que sirven para techo, para prácticamente la mayor parte de plantas que nosotros conocemos, pues lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, puedo señalar por aquí, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de la rimarrima, es una planta que vive más arriba de los 3.800 metros sobre el nivel del mar y que la gente lo utiliza mucho para que cuando los niños no hablan hasta los 2 años y medio, 3 años, le dan golpes en la boca. Entonces, por eso le llaman rimarrima, ¿no? Porque rimarrima significa hablar y hablar. Entonces, es una planta por eso interesante, pero es una planta todavía con características primitivas, inclusive, ¿no? Porque más o menos también la disposición de las muestras está en base a la evolución. Luego tenemos algunas plantas nuestras, como es el chocho. El chocho o Lupinus mutabilis es una planta que tiene muchas proteínas, pero lamentablemente no lo podemos consumir directamente. Tiene que tener todo un procesado para desamargar y recién allí podemos utilizarlo, ¿no? Y esta es pariente pues de la soya, y esta se dice que por estudios que se ha estado revisando que tiene, inclusive puede tener mayor cantidad de proteínas que la soya, y esta es una planta nuestra, ¿no? Entonces eso es importante que los jóvenes, los niños puedan conocerlo. Aquí tenemos la quinoa, ¿no? La quinoa, que también es un alimento muy importante y que, como yo les digo a los chicos, lamentablemente nosotros salimos a comer algo afuera, nunca podemos encontrar un restaurante donde nos proporcionen un plato de quinoa, no. En cambio, en otros países, pues en Australia, por ejemplo, uno va a salir a los mercados, a los restaurantes, y siempre hay un plato de quinoa, de cualquier forma, ¿no? Entonces, eso realmente nos hace sentir de que no valoramos lo que nosotros tenemos. Entonces, pero también podemos decirles que hay plantas introducidas como es el eucalipto, que está prácticamente amenazando a la mayor cantidad de plantas. ¿Por qué? Porque estas tienen sus alcaloides que impiden el crecimiento de otras especies, ¿no? Entonces, por eso es que la mayor parte de la gente siempre lo siembran en las quebradas, en las partes donde no hay mucho cultivo. Pero ahora parece que están cambiando en el sentido de que terrenos cultivados o cultivables están sembrando eucalipto. ¿Por qué? Porque les da más la madera y todo eso, pero después serán las consecuencias, ¿no? Bueno, y así podemos ir señalando. Por ejemplo, acá tenemos el Physalis peruviana, que es la uvilla, o también se le conoce como el aguaymanto, que es una planta, los frutos se consumen bastante para bajar el colesterol. Tenemos algunas plantas como es la muña muña, tenemos la uña de gato, ¿no? La uña de gato que a veces nosotros podemos comprar en el mercado diciendo que es uña de gato, pero no es uña de gato. Porque uña de gato no solamente se conoce a esa que es la Uncaria tomentosa, sino también a otras plantas que corresponden a otras especies, pero que se le conoce como uña de gato. Si nosotros no conocemos, pues fácilmente podemos ser engañados también, ¿no? Entonces, por eso tienen que venir aquí al museo para que puedan conocer esas plantas y no sentirnos engañados. Aquí tenemos la flor nacional del Perú, que es la cantuta, ¿no? Esta plantita que ustedes están viendo, que se le conoce como la chancalagua, por ejemplo, en la sierra lo utilizan para barrer, pero también se ha visto que tiene muchos principios activos, ¿no? Una planta medicinal. Aquí tenemos la Cinchona officinalis, que seguramente todos lo recordamos, lo encontramos en el escudo peruano, que es la quina, ¿no? Entonces, la quina es muy importante porque ha mejorado o ha aliviado las enfermedades de la malaria, los antiguos peruanos. Y justamente se dice que cuando vino el virrey de Chinchón, o con su condesa de Chinchón, pues esta señora se enfermó
y entonces aquí lo curaron justamente nuestros antiguos peruanos con esta planta, de tal manera que en honor a ellas que le ponen como nombre científico Cinchona officinalis. Entonces es una planta bastante importante. Cuando se les pregunta a los alumnos por qué creen que esta planta esté en el escudo peruano y no esté, por ejemplo, la papa, porque la papa, como ustedes sabrán, pues ha salvado a la humanidad, ¿no? Es un legado muy importante que nos han dejado nuestros antiguos peruanos y que, como les digo, pues ha salvado a la humanidad y tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo, protegerlo, conservarlo, ¿no? Y no está esa planta en el escudo, más bien está esta. ¿Por qué? Porque justamente los españoles cuando vinieron le dieron mucha importancia a esta planta, pero no le dieron tanta importancia quizás a la papa, ¿no? Entonces por eso es que nosotros tenemos representado en el escudo esta especie, la Cinchona officinalis. Y bueno, aquí solamente para decirles de que están los grupos de las monocotiledones, porque la que hemos visto son las dicotiledones, estas son las monocotiledones, donde están las gramíneas, las poáceas, ¿no? Principalmente, que es el grupo más numeroso, después de las orquídeas, lógicamente, porque dentro de las monocotiledones están las orquídeas, ¿no? Y tenemos aquí plantas muy importantes como es el maíz, el trigo, la cebada. Claro que el trigo y la cebada no son nuestras, pero sí el maíz podemos considerarlo, ¿no? Aquí hay una plantita que es muy importante, que se han hecho ya estudios sobre esta planta. Se dice que cura o bueno, alivia los males para el cáncer uterino. Entonces ya se han hecho estudios. Esta es una monocotiledonia que se encuentra más arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y aquí un poquito del reino fungi, como para terminar el grupo de esta parte. El reino fungi, a diferencia de lo que nosotros hemos visto, pues carece totalmente de clorofila. Por lo tanto, el tipo de alimentación es totalmente diferente. Estas son saprófitas, tenemos macroscópicas, microscópicas. Una microscópica, por ejemplo, es la levadura, ¿no? Otra microscópica es el penicillium. ¿Y el penicillium para qué sirve? Justamente sirve para poder obtener los antibióticos como es la penicilina, ¿no? Entonces, así como tenemos microscópicos, como les digo, también hay macroscópicos que son alimentos, algunos son venenosos y hay que tener cuidado, ¿no? Con este grupo. Y finalmente los líquenes, que viene a ser la combinación o la simbiosis entre lo que es el hongo y el alga. De aquí se están haciendo estudios para conocer, por ejemplo, qué tipo de pigmentos tiene, qué pigmentos son utilizados en la perfumería, en muchas otras actividades que el hombre desarrolla, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se quiere señalar aquí, pero también yo siempre termino esta parte, y también mis alumnos que hacen guiado en esta parte, diciéndoles, si bien es cierto que las plantas nos dan oxígeno, nos dan alimento, nos dan cobijo, nos dan la medicina, nos dan abrigo y todo lo demás, entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Y los alumnos que dicen, tenemos que conservar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger. No utilizar plásticos, no utilizar nada de tecnopor, que es lo más dañino para nuestro ambiente. Así que ese es el mensaje que nosotros queremos dar para cuidar nuestro medio ambiente, porque solamente así podemos tener una vida saludable. Estamos con el biólogo José Pickling, que nos ha mostrado parte de esta hermosa exposición que nos va mejor decir de qué se trata, José. Sí, bueno, nosotros anualmente tenemos exposiciones temporales y tenemos una colección de 100 reconstrucciones de este tipo. Esto se llama paleoarte. El paleoarte es parte de la paleontología. Tenemos acuñada una frasecita que dice que el paleoarte es a la paleontología lo que los mapas son a la geografía, porque lo que pretendemos es tratar de mostrar al público cómo se veían en vida los seres que vemos en fósiles, o sea, esas fósiles que hemos visto dentro. Por ejemplo, corresponde al megalodón, al tiburón megalodón gigante. Y esta es la reconstrucción que hemos hecho a escala en base a los datos que se han podido conseguir. El anteaño pasado presentamos aquí una colección de más de 45 de estas reconstrucciones que representaban la evolución de los cetáceos. O sea, el Perú es riquísimo, sobre todo en la zona de Ocucaje, en cuanto a fósiles correspondiendo a todo el Cenozoico, que es el periodo de la evolución de los cetáceos, o sea, cuando los mamíferos reconquistan el mar. Y la segunda que hemos tenido este año se llamó
los tiburones en el túnel del tiempo. Hicimos una línea del tiempo, de la vida de la Tierra, y representado con 67 reconstrucciones de este tipo. La maqueta que vemos en primer plano es un Georgiacetus y es un estado intermedio de la evolución de los cetáceos. Cuando todavía eran anfibios, todavía tenían 4 extremidades y la nariz comenzaba a viajar desde la punta hacia la parte de la nuca donde vemos a los cetáceos modernos. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por esta explicación interesante. Bueno amigos, este ha sido un extraordinario paseo en el tiempo en la Universidad Ricardo Palma, en compañía de la doctora Mercedes González y su tremendo equipo de biólogos, paleontólogos, paleoartistas, paleoarquitectos. Vamos a ver cómo se llama cada uno de ellos para recordar. Caterine. Helen Urbina. José Piclin. Mercedes González. Ángela Zamora. Gabriel Arcaya. Andrea Villaseca. Ricardo Morales. Rubén Guzmán. Mauro Guamaní. Este es el equipo que tiene el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma y que está abierto totalmente a la gente que quiera conocer la historia de la vida en la Tierra y seguramente que aquí también habrá astrobiólogos de repente interesados en la vida fuera de la Tierra. Dicho sea de paso, doctora, la semana pasada salió una noticia que en un planeta 400 años luz hay algunas moléculas que tienen que ver con la vida. Eso significa que estudiar el pasado también nos puede remontar a planetas, a exoplanetas. Yo lo que digo siempre es lo siguiente, ¿no? Es importante conocer el pasado para entender el presente y para poder prevenir el futuro. Y creo que eso es muy importante. Muchas gracias amigos y con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. ¿Aplausos podemos hacer? Por supuesto.